El día de hoy vamos a hablar de filosofía política. Hola Pilar, hola Yuritsi, ¿cómo estás? Hola Rey, y no Giancarlo, no era trap, posible. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal, Gala? ¿Cómo le va? Como que un ritual, Rey. Bien, Giancarlo. Eh, sí, de repente tienen cosas comunes con Bad Bunny. Sí puede ser. Bien, chicos, como les decía, vamos a hablar de filosofía política. Es un tema por demás interesante y lo digo no solamente desde el punto de vista personal, sino creo que hay argumentos para creer que su importancia en cualquier momento de la historia eh, es más que notorio, pero yo diría que en nuestros días, ¿no? De días convulsos donde nos podemos a pensar sobre eh, el papel del Estado, el papel de los grandes poderes alrededor del Estado, nos invitan también a volver los ojos sobre estos asuntos que tienen que ver con la fundamentación del Estado, el papel del Estado y todos problemas, pues, parte de la filosofía política. Bueno, pero ¿qué es la filosofía política para empezar? Obviamente es una disciplina filosófica y diríamos que se caracteriza por su carácter normativo, ¿no? Claro, tiene sus propios cuestionamientos, como toda disciplina filosófica, pero las respuestas suelen ser normativas, y esto es lo curioso de la filosofía política, ¿no? Diríamos que ahí puede tener un cierto punto de semejanza con la ética, solo que los principios, además de discutibles y de sus posteriores conflictividades, vamos a ver que tienen un marco pleno, ¿no? El marco de los hechos, de los acontecimientos sociales, políticos, donde se realiza, ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces, la gran pregunta de la filosofía política, de cómo debe ser organizada políticamente la sociedad, me atrevería a decir que viene siendo respondida por los diversos factores que intervienen en materia política, ¿no es cierto?, para observar estos problemas, como pueden ser el Estado, las leyes, las formas de gobierno, la libertad, la igualdad y la justicia. Y bueno, uno diría, pero profe, estos últimos términos, libertad, igualdad y justicia, no son propiamente la ética, sí, pero yo diría que es en el campo de la política donde precisamente se expresan a plenitud, ¿no? Y antes de poder entrar a revisar lo que pensó cada filósofo, qué nos aportó cada filósofo a lo largo de la historia en materia de filosofía política, quisiera pues que también observemos el hecho de que hay una diferencia entre la filosofía política, a partir de lo que les he dicho, ¿no?, con las otras disciplinas de la política, como la politología, la teoría política, las ciencias políticas, que básicamente tienen una calidad descriptiva, ¿no? Y más bien la filosofía política, siendo distinta, además del alto nivel de problematización conceptual, como toda disciplina filosófica, repito, su carácter de normatividad. Bien, eso es algo muy importante dentro de la filosofía política. No lo olvidemos. Entonces, empecemos nuestro recorrido, pues, sobre estas eh, elucidaciones, ¿no?, sobre lo político. Bien, una de las primeras perspectivas interesantísimas de observar es la de nuestro amigo Platón. Platón, siglo III, desde el siglo III antes de Cristo, nos dice lo siguiente. Eh, Primero vamos a recordar unas cosas sobre Platón, ¿no? Para no estar tan perdidos. Primero recuerda que Platón tiene un esquema ontológico y nociológico que se basa en la existencia de dos sustancias o de dos planos de la realidad, si quieres verlo, o dos realidades, donde una es la perfecta, el mundo de las ideas, y otra, la nuestra, es imperfecta, el mundo sensible.
Ahora, lo que opina Platón, y esto también lo dice en la República, es que hay unas pocas personas que logran salir de la caverna y ver ese mundo verdadero, ese mundo de las ideas. Esas personas, ¿cómo se les llama? Filósofos, dice Platón, ¿no? Esos que están en contacto con las ideas verdaderas y puras. Ahora, en materia política, esto es algo que solía decir un profesor mío, la República es interesantísima de leer porque grafica muchos de los esquemas que hasta el día de hoy tenemos para interpretar las formas de gobierno, pero también las formas en que nos podemos organizar políticamente. Eh, y yo agregaría a este comentario, yo agregaría que también es un texto clásico por el hecho de que nos muestra, no una lista, pero sí una serie de problemas, ¿no? De problemas que son parte de toda comunidad humana, ¿no? Y por tanto de toda comunidad política. ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentran ciertas actitudes en las personas que conforman una comunidad política? ¿Y qué riesgo tienen estas actitudes? ¿No? Eso es lo que me parece muy importante dentro de la República y por eso creo que es muy recomendable leerla. Bueno, ¿qué es lo que propone Platón? Eh, para empezar, Platón piensa que las personas que deben llevar a cabo la dirigencia y la realización de una comunidad política son precisamente los filósofos, ¿no? Porque ellos son las personas virtuosas, las personas sabias, que ya han visto cómo es la sociedad perfecta, ¿no? En el mundo de las ideas. Ahora ellos van a tratar de realizarla, pero Platón es consciente de que no lo van a lograr. La pregunta es ¿por qué no lo van a lograr? Y la respuesta está en la misma filosofía platónica, ¿no? ¿Por qué no se puede realizar una comunidad perfecta? ¿Alguien se atreve a escribirlo? Bien, si nadie se atreve a ver a participar por el chat público, o de repente alguien quiere que escuche su melodiosa voz, también es posible. Bueno, entonces la respuesta es clara en el sentido en que Platón nos dice eh, el mundo de las ideas no se puede realizar en la realidad sensible, por tanto la comunidad perfecta tampoco, o la organización perfecta tampoco, porque así es, como dice Rey, solo existe en el mundo de las ideas la perfección. En este mundo sensible ya todo se vuelve imperfecto, ¿no? Entonces, de ahí también esta idea de amor platónico que podemos reconocer como el alto grado de idealización, de ilusión que se le pone a algo, ¿no? Ahora, ¿qué tan consciente es uno de que esa persona en la cual ponemos todas esas cualidades positivas realmente lo sea? ¿No? Porque es, como te digo, ilusión, es una construcción, diríamos, espontánea, claro, ¿no? Pero una ilusión obviamente irreal, ¿no? Es obviamente irreal. Entonces, lo que opina Platón es lo siguiente. La comunidad política, esa comunidad debe ser dirigida por esos, eh, el mismo Platón le llama reyes, filósofos, pero repito, no es el filósofo tal y como lo concebimos el día de hoy, ¿no? Sino es este que específicamente define Platón como aquel que ha visto esas ideas perfectas, y obviamente tiene que ser apoyado por otros estamentos que son parte de la comunidad en general. ¿Cuáles son esos estamentos o ya, si quiere decirle clases, ¿no? Sociales o clases funcionales, ya más que sociales, ¿no? Estarían los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Aquellas personas que han recibido también un entrenamiento, una educación, sobre todo en música y gimnasia, o sea, fuerza y cultivo de la mente hasta cierto punto, para poder conservar el orden en la sociedad, pero para también defender de los enemigos a la comunidad, ¿no? Ahora, muchos de estos guardianes, dependiendo de su nivel de formación o educación, si empiezan a conservar o a cultivar la contemplación de las ideas, también pueden llegar a ser gobernantes, y así se forma un ciclo, ¿no?
Y obviamente también hay una clase, que es la clase de los trabajadores, las que se encargan de producir alimentos, objetos necesarios, armamento, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es como uno se da cuenta de que todos estos estamentos o clases están pensados para un funcionamiento hacia el bien común. Ese es el objetivo principal, ¿no? De acuerdo a Platón. Ahora, esta idea que tiene nuestro amigo Platón, ¿no? Nos puede hacer pensar, profe, entonces es una sociedad jerárquica donde unos tienen el poder y los otros tienen que obedecer. Sí, pero hay algo también de interesante en la República Platónica. Y esto es lo que ha hecho que algunos lo acusen bajo unas categorías que me parecen imprecisas porque Platón no estaría de acuerdo. Eh, Platón sostiene que acá no hay algo así como los tocados, ¿cómo lo puedo explicar? Que no hay algo así como los elegidos per se, ¿no? O sea, no existe alguien que se pueda elegir hacia el poder, ¿no? Eh, acudiendo a su parentela, acudiendo a su sangre, ¿no? Eso no funciona, no funciona, el poder no es hereditario en el caso de nuestro amigo Platón o desde su concepción. Es por eso que él va a plantear la noción de la igualdad de oportunidad, pero no porque sea conveniente o justo para cada persona, sino porque es útil para la comunidad. En otras palabras, todos, desde que nacemos, tenemos que ser observados para que funcione este tipo de comunidad que le está planteado, y no importa en qué sitio hayas nacido, en qué familia hayas nacido, se te escoge y se te da la formación para ser guardián si se ve capacidades en ti. Y si en la formación de guardián se ve capacidades en ti, probablemente llegues a ser un rey, llegues a ser uno de los gobernantes. Y obviamente, ¿no es cierto? Esto implica también un mayor sentido de justicia, ¿no? Porque claro, acá ya no hay nada que yo soy amigo de tal, familiar de tal, ¿no? Eso no. Y además, lo que añade nuestro amigo Platón es que también eso va más allá de todo género. Es por eso que Platón es uno de los pocos pensadores que escapa de los esquemas clásicos griegos. Porque recuerda, en Grecia, ¿quiénes eran los que se consideraban ciudadanos o libres? Libres eran básicamente los que tenían un poder adquisitivo que se representaba en esclavos, los que participaban militarmente, ¿no? Para decirlo en otras palabras, además los que eran hombres y además eran blancos, ¿no? O sea, blancos y hombres para ellos venía prácticamente de la mano. Entonces, ¿cuál es la idea que está en Platón? Que esto no garantiza las formas de justicia y pueden haber mujeres que pueden ser buenos guardianes o pueden ser buenos gobernantes y pueden llegar a serlo siempre y cuando demuestren su talento. Esta idea de Platón es, quizás no la captan, ustedes no sienten la fuerza, pero es sumamente radical y diferente para su época, ¿no? Bueno, para no detenernos en más detalles de la República, simplemente diré que dentro de la concepción de Platón, también él piensa que la república tiene que ser fuertemente observada para que las costumbres de los ciudadanos no se distorsionen y se vuelvan vicios, ¿no? Porque él tiene esta idea de mente y cuerpo bien cultivados, ¿no? Eh, Esto hará que Platón critique a los poetas o a cierto tipo de poetas que repiten los mitos griegos, mitos en los cuales, por ejemplo, Zeus era mujeriego, o sea, se entregaba a los placeres, había un ebrio, había otro que tenía malformaciones, había otro que engañaba a la gente y esa era su gran capacidad. Bueno, entonces ahí está, son vicios esos, ¿cómo los podemos promover? Entonces, esos mitos son malos, hay que reformar los mitos. El mismo Platón lo hace, ¿no? Recurre al mito con una función pedagógica. Y acá recordemos lo de la clase pasada. Las artes también tienen una función pedagógica, ¿no? Por eso que la música sí es bien vista por nuestro amigo Platón con cierto tipo de música. Y además Platón pensaba que uno de los principales problemas, esto también lo diré en la República, sucede cuando los ciudadanos o las personas de una comunidad política pierden interés por los asuntos políticos. O sea, parte de la corrupción, ¿no es cierto? Y acá lo uso de manera general, no lo uso tal y como lo conseguimos hoy en día, parte de la corrupción o los vicios en materia política suceden, dice Platón,
Cuando primero, las personas que llegan al poder solo se preocupan por sus intereses particulares y no por la comunidad. Y segundo, y esto también es importantísimo, cuando las otras personas lo dejan llegar al poder, pues. ¿Cómo? ¿Votan por él? No, no pienses en nuestros términos de hoy en día. Según Platón, esto sucede cuando tú dices, yo soy una buena persona, yo no me voy a manchar en la política. La política, ah, qué asco, profesor, no, eso no va conmigo, ¿no? Ese es el mundo de los corruptos, los que mienten. Y ahí, ¿por qué no entras tú? No, porque yo soy distinto. Ahí está el problema, dice Platón. Platón diría, el problema está en que esas personas han rechazado toda la política o toda la organización política simplemente pensando en ellos mismos, en no ensuciarse, no mancharse. Mira qué idea tan genial la de Platón, ¿no? Y bueno, este momento platónico, donde se dibuja esta sociedad perfecta, va a cambiar después de la experiencia de Platón con un tal Dión de Siracusa. Platón, amigo de Dión, lo apoyará y cuando Dión llegue al poder en Siracusa, se va a volver un tirano. Entonces acá es donde Platón piensa, a ver, si Dion, que fue amigo mío, en el cual yo tenía confianza en sus virtudes y demás, se ha vuelto un tirano, ¿por qué no lo puede hacer cualquier otra persona? Más allá de que sea el poder que corrompe o que sean las personas que ya hayan corruptas al poder, lo que piensa Platón es que tiene que haber algo por encima de los hombres para que cuando lleguen al poder puedan ser controlados. Profe, tiene que haber otras personas que lo vigilen, que lo controlen. No, pues Platón te diría, es que ahora esos se vuelven los poderosos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner algo impersonal, o sea, que no sean humanos, que no sean personas. ¿Y eso qué es? Las leyes y las instituciones. Estas son las que garantizan la justicia y la seguridad de un gobierno porque los hombres sabios y virtuosos se corre el riesgo de que se vuelvan, son personas después de todo, ¿no? Y este mundo es imperfecto, entonces que se vuelvan, ¿qué cosa? Así es, que se vuelvan viciosos, malos, corruptos, lo que tú quieras. Entonces las leyes deben estar por encima, según Platón. Genial este cambio de rumbo de nuestro amigo Platón, que ya habla un poco más de una versión republicana de Platón, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver más adelante en la próxima clase de republicanismo, cuando hablemos de republicanismo en concreto, qué es exactamente el republicanismo y por qué les digo que esta versión es más republicana que la misma versión de la República de Platón. Bueno, Aristóteles, Leslie, a ver, tu pregunta, ¿por quién votaría acá en Perú? Ni siquiera hay candidatos ahorita, ¿no? Bueno, hay muchos precandidatos, pero no sabría decirte por qué candidato, ¿no? Probablemente Platón apostaría por aquel que él vea más interesado por el bien común, ¿no? No tanto por aquel que él vea que a pesar de lo que digan, ¿no es cierto? Pero sus acciones demuestran que más está representando intereses de una pequeña porción, ¿no? Tenía mucha desconfianza con las facciones y los grupos de poder también, Platón en la República al menos lo deja claro, ¿no? Existe, dice él, oligarcas que cuando se apoderan de una comunidad no la quieren dejar, no la quieren soltar, y es por eso que ahí es muy difícil hacer el cambio. Eh, y ahí podrías poner nombres, ¿no? De países que están bajo una situación similar, donde una oligarquía se ha apoderado, una oligarquía empresarial en nuestros días, se ha apoderado del poder y controlan medios de comunicación y todo, y no la dejan salir, ¿no? Perú. Bueno, entonces continuemos. Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Ya hemos hablado de su idea de que el hombre es un animal político, ¿no? Y lo que opina nuestro amigo Aristóteles es que el hombre no se realiza si no es en la comunidad. O sea, si tú no estás en comunidad, eres un individuo, pero por no estar bajo esta cualidad de organizarte con los otros, no llegas a ser un ser humano del todo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ve como en el caso de Tarzán, ¿no? Para poner una idea, un ejemplo literario. Claro, Tarzán, tú puedes decir, tiene la constitución física de un ser humano y todo eso, pero no está organizado políticamente con otros seres humanos y por tanto no explota su razón en materias políticas, diría Aristóteles, y esto hace que no se le pueda ver del todo como un ser humano, ¿no? Ahora, ¿para qué?
este animal político necesita meterse en la comunidad porque hay un objetivo, y el objetivo no es solamente seguridad o placer, no, no, no. Aristóteles lo que opina es que el objetivo principal de la comunidad es desarrollar a plenitud a las personas, sacar lo mejor de cada quien, ¿no? Volver a cada uno de los miembros de la comunidad un ser superior, ¿no? ¿Y esto qué implica? Desarrollar sus capacidades, sus talentos racionales y de organización. ¿Te das cuenta? Para eso sirve la comunidad. Y hay una noción también de Aristóteles de bienestar común, obviamente. O sea, el bien de todos es superior al bien individual. Eso es más que obvio en nuestro amigo Aristóteles. Y es por eso que Aristóteles va a proponer lo siguiente. Va a proponer un gobierno donde las leyes sean las que se impongan para, de alguna manera, sofrenar o refrenar, perdón, la tiranía. O sea, es una idea similar a la de Platón, ¿no? Si las leyes están por encima de los hombres, ninguno puede superar esa barrera, ese techo, y todos tienen bien limitado su poder, ¿no? Entonces, si la ley dice, no puedes gobernar más de 5 años, papi, lo siento, se acabó nuestros 5 años, chao, chao. Porque si se perpetúa en el poder, podemos empezar a ver los vicios de la tiranía y etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea de Aristóteles. Y él le va a agregar la forma de gobierno, ¿no? Él va a decir, y este gobierno de las leyes tiene que además ser mixto, porque hablando de clases, ¿no es cierto? Lo que sucede es que siempre los más adinerados, por defecto, han tenido acceso a mayores herramientas y a veces son los que pueden tomar mejores decisiones. Pero tampoco les vas a dejar que ellos se encarguen de todo, pues, porque si no van a tirar solamente para sus intereses de clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerles al frente un contrapoder, tenemos que contrapesar. Entonces, ¿quiénes son esos? La clase media, pues. Es por eso que se habla de una democracia moderada en el caso de Aristóteles, porque él piensa que la estabilidad se logra cuando tú contrapones poderes. Y esto es lo que tenemos hoy en día, pues el gobierno mixto es el funcionamiento de poderes. Nosotros hoy en día contemplamos 3 poderes, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ya Aristóteles se había adelantado eso con su idea del gobierno mixto, ¿no? Combinar poderes, porque a veces las leyes no bastan. Hay que apoyarlas con estos poderes que se contraponen, ¿no? Y está bien que se contrapongan, porque así no dejan que el Ejecutivo haga todo lo que quiera, sino, por ejemplo, el Legislativo evalúa lo que quiere hacer el Ejecutivo. En palabras de Aristóteles, los aristócratas no se imponen del todo, y de esa manera también nuestros amigos de la clase media pueden evaluar y ver si esto les conviene o no. ¿Te das cuenta? Y obviamente esto, Aristóteles sí no es ajeno a esta idea. eh, un poco Platón había evadido ese tema, ¿no? No lo menciona, pero para Aristóteles queda claro, ¿no? Unos nacen para ser dominados y otros nacen para dominar o mandar. Unos obedecen, otros mandan. Y esto se ve en las guerras. Y lo que queda de las guerras son ciudades libres y ciudades esclavizadas. Entonces, es algo natural, según Aristóteles, ¿no? Ahora, la forma de gobierno se da entre hombres libres. Los esclavos, no, esos son fuerza de trabajo nada más, ¿no? Bien, hasta aquí chicos, ¿todos claros? Pongan OK XD en el chat público si me están entendiendo. Gracias Rey, gracias Leslie, gracias Pilar. Entonces, siento que estoy explicando con claridad. Gracias Pilar, Ariana, Félix, gracias chicos. Y entonces vamos a dar el salto, miren ustedes, hasta el Renacimiento o al temprano Renacimiento, pero hay que entender que estas ideas de Aristóteles y de Platón ya tienen un adelanto. Algunos piensan que ya hay republicanismo, pero es un adelanto mismo que se va a constituir del todo dentro de Roma. Bien, el caso de la historia romana es que primero, lo que va a ser un imperio luego, fueron un pueblo que se organizó bien militarmente gracias a la existencia de dictadores, tiranos, ¿no? Que fueron la genealogía de los tarquinos, ¿no es cierto? Pero con personajes como Bruto, el Bruto bueno, porque hay un Bruto malo en la historia de Roma, el Bruto bueno, ¿no es cierto?, se constituirá la república pensando que ya no podemos vivir siendo dominados por un solo hombre, ¿no? Una sola voluntad. Entonces,
Ahí aparece la República Romana y después de la República Romana, por la extensión del vasto territorio, dicen algunos, se termina volviendo un imperio donde nuevamente se le da el poder a una persona, pero también sigue ahí el cuerpo legislativo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que durante la época republicana surgieron pensadores como Séneca, Cicerón, Tito Livio, ¿no? Y todos ellos dejaron fuentes de inspiración para pensar en un republicanismo como el romano, pero con algunas modificaciones de acuerdo al contexto. Y esto es lo que va a hacer nuestro amigo Maquiavelo. Maquiavelo lee a los clásicos, principalmente a Tito Livio, a Cicerón, ¿no es cierto? Y de ellos tendrá la idea de que la república es la mejor forma de gobierno. Pero antes de llegar a ese punto, hay que explicar por qué ha habido tanta distorsión en torno al pensamiento de Maquiavelo. No, Maquiavelo es un personaje y usamos el término maquiavélico cuando queremos hacer referencia a alguien que al parecer puede hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que desee, ¿no? Esta idea de el fin justifica los medios. Bueno, para empezar ya les adelanto, en ningún libro, en ningún texto Maquiavelo dice el fin justifica los medios. ¿Bien? Esto es importante. ¿Sí? Esto es importante. No lo dijo nunca de esa forma y tampoco era su intención llegar a un planteamiento de esa forma. Claro que lo han distorsionado a quienes les ha convenido, pero antes lo distorsionaron con quienes debatieron con Maquiavelo. ¿Y con quiénes debatió Maquiavelo? Maquiavelo, en su obra El Príncipe, ¿sí? Va a poner una serie de características que tiene que tener el gobernante. Ahora les voy a explicar las circunstancias, ¿sí? Con más detenimiento. Pero en esas características, Maquiavelo dice que el gobernante tiene que ser alguien bueno, es cierto, con buenas intenciones, beneficiar a la comunidad, preocuparse por su patria, por su nación, por su estado, pero no tiene que ser del todo bueno, porque si es del todo bueno, ¿qué pasa cuando se enfrenta con un estratega que es perverso, que piensa en un código que él no piensa porque es demasiado buenito? Fácil, lo derrotan con sencillez. Lo matan, diría Maquiavelo. No tiene oportunidad de vivir en esas reglas de juego. Entonces, alguien sumamente bueno no funciona para Maquiavelo. ¿A quienes no les gustó esta idea? A muchos teólogos de la época que dijeron que pensaban que el buen gobernante tenía que tener las virtudes cristianas, bondadoso, caritativo, generoso, que no cometía ningún tipo de acto malvado. Maquiavelo diría, sí, yo también me gustaría que los gobernantes sean así, pero lamentablemente un gobernante así está destinado a que los malos o los perversos se aprovechen de él o simplemente no lo dejen ejercer el poder, ya sea asesinándolo, o ya sea desterrándolo, o ya sea controlándolo. Entonces Maquiavelo la tenía clarita, ¿no? Ahora, por haber dicho esto, es que se empiezan a hacer las ideas de que maquiavélico o respaldar a Maquiavelo es pensar que uno tiene que ser malvado y puede hacer lo que quiere. Entonces, cuando conoces a alguien que le dijo a su mejor amigo, oye, tu flaca me acaba de decir que hoy día no vayas al cine porque ya no se van a ver, se le va a lograr el celular, que no la llames. Y vas tú, en vez del amigo que es el novio real, y te aprovechas de esas circunstancias, sacas provecho, entonces, oye, tú eres un, qué maquiavélico eres, se suele decir, ¿no? Es por eso que los estudiosos de hoy dicen, maquiavélico es un término desafortunado, lamentablemente sería bonito poder usarlo, pero mejor es hablar de maquiaveliano, ¿no? Para entender mejor la naturaleza del pensamiento de Maquiavelo. ¿Y qué fue lo que dijo Maquiavelo, profe? Dos obras clásicas y principales de Maquiavelo recogen sus creencias y sus pensamientos políticos. En El Príncipe, ¿sí? Maquiavelo lo que va a hacer es construir una obra para un tal Lorenzo de Medici, ¿sí? Y Lorenzo de Medici es alguien que ha sido llamado a ser monarca, llamado a ser príncipe precisamente. Entonces, lo que piensa Maquiavelo es lo siguiente, que le va a dar consejos a este príncipe para que su gobierno funcione. Ahora, ¿por qué el gobierno de uno, profe? Si ya han habido autores que han dicho que el gobierno de uno es peligroso porque lleva a la tiranía. Simple y sencillo. Porque Maquiavelo en El Príncipe está pensando en situaciones precisas. O sea, no es la mejor forma de gobierno siempre, sino en situaciones excepcionales. El estado de excepción, dice Maquiavelo. Así que atentos con esta idea, es muy importante, cáptenla.
Por ejemplo, Maquiavelo está pensando, ¿sí?, en la Italia de su tiempo, que todavía no es la Italia unificada. O sea, hay estados italianos, ¿no? Que le llamamos italianos porque compartían costumbres, algunas formas de organización, algunas ideas, pero no estaban unificados. Entonces estaba, por ejemplo, la Florencia de Maquiavelo, estaba Nápoles, estaba Milano, ¿no? Y estas ciudades, ¿no? A juicio de Maquiavelo, estaban, pues, se creían fuertes, pero estaban desprotegidas. ¿Por qué? Porque había una corriente de estados que ya se habían formado afuera y que en cualquier momento venían y los iban a aplastar. En otras palabras, habían dos problemas en esta situación excepcional, según Maquiavelo. Primero, que hay enemigos, fuerzas externas. Y además, no estamos unificados y estamos peleándonos entre nosotros. O sea, también hay enemigos internos. Nuestras propias diferencias o disidencias. Problemas internos, ¿no? Entonces esta es una situación excepcional. Si hubiesen solamente problemas internos, podríamos pensar en otra forma de gobierno, pero también tenemos problemas externos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer según Maquiavelo? Hay que encontrar una forma de gobierno precisa para esta situación o estado excepcional. ¿Y cuál es esa forma de gobierno? Así es. Esa forma de gobierno es concentrar el poder en un solo hombre, como lo habían pensado algunos griegos, ¿no es cierto? Cuando había un estado de crisis, se le daba el poder a un solo hombre, que a veces se volvía tirano, ¿no? Y según, ¿no es cierto? Y según los romanos también eso podía suceder. Cuando había un estado de crisis, cuando estábamos bajo mucha presión, sobre todo de fuerzas externas en guerra, ahí necesitabas tú a alguien preciso, un dictador. ¿Por qué se llamaba dictador? Porque era el que dictaba las leyes, ya no necesitaba el pueblo, el cuerpo legislativo, ¿no? El poder legislativo. Entonces, lo que piensa Maquiavelo es que si nosotros queremos lograr nuestra salvación como comunidad, tenemos que unificarnos y para eso se necesita un principado. ¿Bien? Entonces, ¿este principado de qué va a venir de la mano? También de leyes, pero también de milicias ciudadanas. O sea, el ciudadano tiene que participar con su fuerza, en este caso con su fuerza y su capacidad para hacer violencia, porque tenemos que defender a la comunidad. Si no, ahorita van a venir y nos van a pisotear. Esa es la idea de Maquiavelo para empezar en El Príncipe. Pero es en los discursos sobre la primera década de Tito Livio donde Maquiavelo ya va a mostrar cuál es la forma de gobierno ideal para él. ¿Y cuál es esa forma de gobierno? La república, pues. Y acá es donde aprovecha ideas de Platón, de Aristóteles, pero sobre todo de los latinos, a quien él va a leer con mucho cuidado. Entonces él piensa que la mejor forma de gobierno, que es la república, se tiene que basar en tres principios. Primer principio, tienen que haber leyes que bloqueen a la tiranía. Así, incluso un príncipe no puede volverse un tirano. ¿Bien? Eso es lo primero. Segundo, además de las leyes, necesitamos instituciones políticas que garanticen que todos tenemos acceso a la actividad pública y política. ¿Bien? Porque si solamente suben algunos o nos representan o representan algunos sectores y no todos, entonces se vuelve una sociedad injusta y empieza nuevamente el conflicto interno. Entonces, de acá la importancia de lo que Aristóteles veía como una especie de contrapoder y que Maquiavelo garantiza a través de instituciones que permitan que todos participemos para que así este conflicto se canalice de manera positiva y se logren leyes que beneficien a todos. O sea, el conflicto tiene algo de positivo para Maquiavelo. Y lo tercero y lo más importante, y bueno, y otro de los puntos más importantes dentro del pensamiento de Maquiavelo, tienen que haber virtudes en los ciudadanos. Así como el gobernante tiene por virtud ser bueno, pero tampoco ser tonto, ¿no? El ciudadano tiene que estar siempre a disposición para intervenir en los asuntos públicos y además defender a la patria, militarmente, pero también estratégicamente, ¿no? Esto es importante en Maquiavelo. Y esto hace, ¿no es cierto?, que también veamos con nuevos ojos a Maquiavelo. Maquiavelo era un republicano y también tenía ideales políticos. Y lo que él pensó como virtudes del gobernante, ¿no es cierto?, esto de ser un estratega para poder no ser engañado, no ser derrocado y lograr defender a tu pueblo y a tu comunidad, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, por eso Maquiavelo decía, tiene que ser el gobernante, el buen gobernante, el príncipe, tiene que ser cordero, león y lobo a la vez.
¿Cómo que cordero, lobo y león, profesor? Cordero porque es bueno, tiene que ser bueno, obviamente, tiene que tener la intención de beneficiar a sus conciudadanos. Tiene que ser lobo porque tiene que ser astuto, no puede atacar a cada momento, pero también tiene que ser león para imponer el orden, tiene que saber cuándo rugir, para decirlo de cierta manera. Esto hace que el pensamiento de Maquiavelo hable de que el principal líder tiene que ser estratega, pues, tiene que pensar en las alianzas y todas esas cosas porque son útiles a su comunidad. Entonces tú no le vas a declarar la guerra a un imperio todopoderoso, pues, menos una guerra económica, pues, porque te van a sumergir, tienes que pensarlo estratégicamente, según Maquiavelo, ¿no? Entonces, miren, Maquiavelo tiene muchas puertas por las cuales entrar a su pensamiento, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, miren cómo vamos a pasar de Maquiavelo a la idea de nuestro amigo Hobbes. Hobbes parte de un punto sumamente distinto. No parte ni de situaciones excepcionales, ni parte de la tradición histórica. ¿De dónde parte Hobbes? Parte de esta idea, del estado de naturaleza. Una idea que va a ser muy conflictiva para su época, ¿no? Esta idea del estado de naturaleza, Hobbes le va a dar el siguiente contenido. Según Hobbes, el ser humano es por naturaleza egoísta. O sea, y esto lo lleva a ser rapaz y violento. O sea que cuando tiene la menor oportunidad de sacar provecho por encima de las demás personas, lo hace. Y para graficar esto, él va a poner la idea en una frase en latín que él va a tomar de un comediógrafo: Homo homini lupus. Lupus es lobo, Homo homini hace referencia al hombre. ¿Y qué significa Homo homini lupus? Significa el hombre es un lobo para el hombre. Nosotros acá en Perú tenemos una versión de esa frase. Nosotros decimos, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Bueno, Hobbes diría, no necesariamente así. El peor enemigo de una persona es otra persona. Porque el ser humano siempre piensa primero en sus intereses y de acuerdo a eso busca sacar beneficio usando a los demás. Esta es un poco la idea de Hobbes. Ahora, ¿cuál entonces va a ser la función del Estado según Hobbes? Si nosotros vemos esto, que todos somos egoístas, todos podemos llegar a la violencia, si acaso es necesario para obtener poder o riquezas, lo que piensa Hobbes es que el Estado tiene que garantizar la seguridad pública y esa es su función principal, la seguridad y la paz dentro del territorio. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Dándole un poder absoluto a ese Estado. Es por eso que el Estado tiene la posibilidad de reprimir a esos que se creen más astutos y que se quieren imponer por encima de los demás. El Estado entonces se vuelve esto, pues. ¿Qué es eso, profe? Es un monstruo mitológico que se llamó el Leviatán, ¿no? Y que básicamente el temor de los marinos era que el Leviatán se encargaba de destruir a las embarcaciones. Ya luego la interpretación es que sobre todo a las embarcaciones piratas, ¿no? A los que se encargaban de asaltar a otras embarcaciones principalmente. O sea, era un monstruo castigador. Y esta idea es la que toma Hobbes, ¿no? En verdad es parte de la mitología bíblica, perdón, ¿no? Si no quedó claro eso. Entonces lo que propone Hobbes es que el Estado tiene que ser recto con estos intentos caóticos que desestabilizan la comunidad, la sociedad. Porque todos contra todos, pues todos quieren tirar para sí, ¿no? Entonces cuando tú me hablas, ¿no es cierto, profe, una consulta, ¿podría usted explicarme tal cosa? Y yo te digo, no, ¿sabes qué? Te voy a dar mi WhatsApp, tú me escribes por ahí, me vas a tener que hacer un depósito a mi cuenta, ¿no es cierto? Y te estafo. Entonces, ¿qué diría Hobbes? Ahí tiene que intervenir el Estado para garantizar que ustedes no sean estafados por su profesor o por cualquier profesor o por cualquier persona. Ahí está, pues. Esa es la idea de Hobbes. Esto lo lleva a plantear, además, que el poder centralizado, el poder político centralizado en una monarquía absoluta es la mejor forma de gobierno y la más eficaz. Porque cuando una sola persona toma decisiones es rápido, pues, haz esto. O sea, la jerarquía vertical funciona de manera perfecta para Hobbes. Tiene que resolverse de esa manera. Y tiene sentido porque Hobbes vivía en la sociedad inglesa de su tiempo, era sumamente conflictiva, ¿no?
Ahora, si tú te das cuenta y lo comparamos con Maquiavelo, ¿qué es lo que está sucediendo? Maquiavelo había dicho que si a un gobernante le dan a escoger entre ser amado y ser temido, ¿qué es lo que tenía que escoger? Él decía, ser amado es genial, es lindo, es hermoso. Todos queremos ser amados, y más aún el gobernante, porque quiere sentir que el pueblo aprecia sus acciones por ellos. Pero lamentablemente, esto es lo que dice Maquiavelo, ser amado no te ayuda a controlar del todo algunas acciones y problemas internos. Entonces a veces es mejor ser temido. Ahora, Hobbes solamente se queda con esta parte. Tienes que ser temido para poder ordenar la sociedad. ¿Te das cuenta? O sea, el estado de excepción lo radicaliza Hobbes y dice, papi, los problemas externos no son los problemas más fuertes, son los internos. ¿Y cómo los resuelves? Tienes que poner cortar de una buena vez cuando hay situaciones internas que lo ameritan. Entonces, para eso, la monarquía absoluta. Pero recuerden de dónde está partiendo Hobbes, ¿eh? El hombre es malo por naturaleza. Ahora, quien va a criticar a Hobbes es otro pensador inglés llamado John Locke. Fíjense ustedes en las épocas, ¿no? Son casi contemporáneos, podríamos decir. Nuevamente, miren ustedes, ¿no? El discurso de Locke toma protagonismo cuando el de Hobbes, perdón, empieza a caer. ¿Y qué es lo que propone Locke? Primero, Locke piensa, no va a partir de la idea de un estado de naturaleza. Él no va a hacer eso. Él va a decir, cuando nos organizamos, ¿sí? Cuando nos juntamos, los seres humanos, para organizarnos políticamente, necesitamos un reglamento, una serie de reglas para poder convivir. Pues así como cuando en tu colegio te decían aprenderte las normas de convivencia, no botar basura en el suelo, no distraer a mis compañeros y todo eso. Ya, tiene que haber un reglamento para la buena convivencia. Eso es como un contrato que todos firmamos implícitamente desde que ingresamos a la sociedad con nuestro uso racional. Es lo que se llama el contrato social. Todos lo firmamos. Ahora, ¿para qué ayuda ese contrato social? Para guardar derechos básicos de las personas. Primero, el derecho a la vida, ¿no es cierto? O sea, que nadie atente contra mi vida. Segundo, que nadie se imponga y me diga lo que tengo que hacer. Yo puedo hacer lo que quiero, pues es la libertad. Soy soltera y hago lo que quiero, ahí está. Es un principio del liberalismo de Locke. Y tercero, nadie es libre si no tiene cosas que le permiten realizar su libertad. O sea, propiedad privada. Ahora, entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Se le preguntaría a Locke. ¿Un poder absoluto centralizado en una sola persona? Locke diría, no, porque si eso pasa, ese poder absoluto en cualquier momento te puede quitar tus cosas, pues, y te puede decir, es por el bien de los derechos, es porque yo he pensado que tú eres problemático, es porque yo he pensado que tú estás atentando contra la seguridad. Entonces, ¿qué opina Locke? Eso es conflictivo, y eso atenta contra nuestros derechos, nuestros tres derechos principales, vida, libertad y propiedad privada. Entonces, ¿qué opina Locke? Locke opina que lo más conveniente es que el poder del monarca tenga un contrapeso que es el poder del parlamento. Nuevamente, ¿a quién se parece esta idea? A la de Aristóteles, ¿no? Pero en vez de una aristocracia, él piensa en un monarca. Entonces, al monarca tiene que contraponerse el poder del parlamento, el cual el parlamento tiene que manifestar los intereses de los ciudadanos que quieren defender sus propiedades. Y además, piensa Locke, esto evita que el Estado se entrometa en la vida de los individuos. Y de esa manera, nuevamente, garantizamos derechos y libertades que ya no se van a ver afectados. Para eso está el Parlamento. Esto es lo que se ha llamado la democracia representativa, que el pueblo sea representado por un Parlamento que los defienda, ¿no? Esa es la idea todavía de nuestras democracias representativas. Ahora, ¿por qué Locke es considerado el padre del liberalismo? Porque para Locke el ser humano define su vida y su libertad en función de su propiedad privada. O sea, la propiedad privada es lo más importante, ¿no? Es aquello que hace que todos podamos estar bien, contentos, libres, sentir que tenemos una vida, y esta es la premisa principal del liberalismo. ¿Bien? Entonces, miren, libertad y propiedad privada van de la mano. El pensador francés Jean-Jacques Rousseau también se va a oponer a las ideas de Hobbes, pero quizás retomando algunas ideas de Maquiavelo nuevamente. Y esto es lo que él piensa. Primero, el ser humano no es malo por naturaleza, todo lo contrario, es bueno por naturaleza. O sea, es la idea del bon sauvage, el buen salvaje. El hombre es bueno por naturaleza, en estado de naturaleza es bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe.
¿cuándo se vuelve malo? Ese malo que describe Hobbes, de que se quiere imponer a los demás y todo esto, es porque la sociedad le dice, papi, tú tienes que ser poderoso, tú tienes que tener riquezas. En otras palabras, tú eres bueno hasta que en algún momento te das cuenta de que hay quienes tienen carro o dos carros, casa, una familia, dos familias, tres familias, una empresa, dos empresas. Entonces, oye, pero ¿por qué él tiene tanto y yo tengo tan poco? Ahí es cuando me doy cuenta, no, yo también quiero salir adelante y empiezas a codear, estafas a tus amigos, a tus familiares, lo que sea, no importa. El poder y las riquezas es lo que importa. O sea, y mira, esta sociedad, esta idea, ¿cómo se te ha dado? Socialmente, culturalmente. La sociedad es la que corrompe al buen ser humano, según Rousseau, ¿no? Entonces, de acuerdo a Rousseau, nosotros podemos recobrar una buena manera de organizarnos siempre y cuando retomemos esa bondad connatural al ser humano. Y es por eso que necesitamos ir a un contrato social, al igual que Locke, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo en las reglas, pero no necesitamos un poder de carácter absoluto, sino que las reglas del contrato social las debemos decidir entre todos, la voluntad general, no de la mayoría, la voluntad general se tiene que imponer. ¿Y cómo se impone la voluntad general? Cuando pensamos en bien común, pues. Cuando ya no empezamos en, pucha, ya no se puede resolver, hay que votar, pues. No, no, no. Pongámonos de acuerdo para descubrir qué es lo que más conviene para todos y no solo para algunos. Bien, demostremos que esto beneficia a todos. Y así se construye un código, una constitución, si quieres, ¿no? Un código de leyes que respalda lo que desea el pueblo. ¿Y esto cómo se llama? Esto es una forma de republicanismo, porque se parece a lo que dijo Maquiavelo con las leyes, los ciudadanos participando, las instituciones y demás. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que va a criticar Rousseau? Si el hombre es bueno por naturaleza, tú no puedes decir que la política solo sirve para asegurar la paz y el orden. Totalmente equivocado. La política tiene otros fines más altos, como por ejemplo la participación ciudadana, pues, algo muy republicano, ¿no? Que el ciudadano participe e intervenga, y que lo hemos visto desde Platón, precisamente. La educación cívica, o sea que necesitamos una educación que promueva la unión con los otros y descubrir qué es lo que nos beneficia a todos y no solo a mí. Además, el bienestar material que viene dado por una buena educación pública y además una buena, y la preocupación de Rousseau por la educación es muy importante, porque recordemos que tiene un libro que se llama El de Emilio, donde habla de ello. Y además, salud, pues. Tiene que preocuparse el Estado por salud, si no, ¿cómo vas a poder tú intervenir en la arena pública? Hay mínimos que necesitan ser asegurados. ¿Bien? Y además, podemos hablar del bienestar material para tener una vida plena y dignamente, ¿no? O sea, igualdad material hasta cierto punto, desde el punto de vista Rousseau, para que garantice que ya luego, a partir de esa plataforma igual, cada uno pueda desarrollarse como más le plazca, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas de nuestro amigo Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Pensador ginebrino, que como han visto tiene una vena republicana muy fuerte. Vamos a dar el salto, miren qué salto, qué tal distancia temporal para llegar hasta John Rawls, que es un autor que me parece que tiene ideas maravillosas, pues, más allá de las críticas que les pueden haber hecho, que también creo que son algunas válidas. Y Rawls es un pensador que vive en la Norteamérica del siglo XX y que hasta ahora, ¿sí? Aunque lo que muchas veces se ve en la televisión no es lo que realmente uno puede analizar bajo números, estadísticas y demás, era una sociedad, y lo sigue siendo, como te decía, era una sociedad sumamente desigual e injusta. Entonces Rawls, que para algunos es una forma de liberalismo lo que él propone, pero más atento a la justicia, ¿no? El liberalismo social, le llaman algunos, o de justicia social, va a plantear que la principal virtud o el principal elemento de una sociedad tiene que ser la justicia, no puede ser otro. Ahora, ¿por qué llega a esto Rawls? Nuevamente, porque las sociedades donde uno vive, en el siglo XX sobre todo, y hasta el día de hoy en la mayoría, son sumamente injustas y todos perciben una forma de injusticia, pero la gente no se atreve a cambiarlo. Bueno, lo que dice Rawls, no se atreven a cambiarlos los que han sacado un beneficio de la desigualdad. Pero ¿por qué los que se ven perjudicados a veces tampoco quieren cambiarlo?
no quieren cambiarlo porque según Rawls ya han asumido un discurso que los poderosos, los que se benefician, les han transmitido. Pero no solamente eso, sino que muchas veces piensan que el estado de las cosas está bien, no hay que tocarlo, puede ser peor, hay miedo. Y para eso Rawls va a proponer un experimento hipotético para que todos nos demos cuenta de que en el fondo todos queremos justicia. Este experimento hipotético se llama posición originaria o la del velo de ignorancia. El problema, dice Rawls, es que en ambos casos, en los que he mencionado, los que se benefician de la desigualdad o la injusticia y los que no lo hacen, tenemos parcialización de los puntos de vista. ¿Cómo evitamos eso? Vamos al hipotético, el velo de ignorancia. Imagina que tú no perteneces a ninguna clase social. Mejor aún, imagina que tú todavía no naces. Vamos a poner el caso de Perú, pero no lo tomen demasiado personal y no piensen que estoy haciendo proselitismo político. Lo que diría Rawls es, si ponemos un velo de ignorancia a todos, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que pensarían esas personas? Vamos a hacerles una pregunta clave. Imagínate que tú estás todavía con Diosito, ¿sí? Tú todavía no has venido a este mundo. Vamos a imaginarnos a Diosito también si no eres creyente, ¿bien? Y Diosito te tiene acá al costado y te dice, a ver, cuéntame, ¿a dónde quieres ir? ¿En qué familia te gustaría nacer? Vamos a hacerlo por lotería, ¿te parece? Bueno, ya, por lotería, a ver. Bueno, te va a tocar vivir en una familia en Cusco, en la altiplanicie, o en Puno, en la altiplanicie. Ya, ¿y cómo es eso? Bueno, el Estado casi nunca llega, no hay escuela cerca, no hay hospitales, vas a tener que cuidarte por ti mismo, porque si no... Y hay otro sitio donde sí, sí, claro, hay algunas personas que tienen dinero en la capital, ¿no es cierto? Que ellos sí pueden acceder a salud de buena calidad porque tienen el dinero, pero en la clínica privada y demás. Ah, ¿y por qué no has nacido en esta? Bueno, ya te tocó este bolo, pues en la lotería. Lo siento. Y vas a esa familia. ¿Puedes decir que estás contento? ¿Puedes decir que no te importa ir a cualquier familia? No. Obviamente, es un punto de vista neutral, ¿no? Tú todavía no perteneces a ninguna. Pero si te dicen escoger, tú preferirías vivir bien, cómodamente, y no pasar las penurias que pasan esas personas. Entonces, ¿qué es lo que piensa Rawls? Si ponemos en este estado hipotético, cualquier persona, ¿qué te va a decir? Es injusto. No me gustaría que haya una lotería y me toque vivir en cualquier familia o nacer en cualquier lado o en cualquier clase. No. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Que todos buscamos justicia, pues. Sino que la defendemos cuando nos beneficiamos de la injusticia. ¿No? Defendemos, perdón, la injusticia cuando nos beneficiamos de ella. Entonces, esta idea de Rawls es, ¿cuándo una sociedad es justa? La sociedad es justa cuando te dicen, papi, va a haber un sorteo, te va a tocar en cualquier familia, ¿y tú qué respondes? No me importa, porque cualquiera de estas familias sería hermoso vivir en ellas. Ya no importa, en una como pues comeré más tubérculos un día, en otra comeré más pollo, no importa. Pero mira qué bien funciona todo para que todos tengamos igual de oportunidad. Entonces Rawls dice, solamente será justo una sociedad cuando no nos importaría nacer en cualquier familia. O sea, es una manera de Rawls de invitarnos a la empatía, pues, pero volverlo personal, ¿no? Volver la búsqueda por la justicia algo personal. Entonces, después de este velo de ignorancia, ¿qué es lo que buscaríamos todos? Todos buscaríamos mejores escuelas, mejor educación pública, hospitales gratuitos y de calidad, casas y acceso a la ley de manera igualitaria, ¿no? Entonces, después del experimento del velo de ignorancia, ¿qué principios podemos afirmar? Dos principalmente. El primero, que cada persona debe tener igual derecho a las libertades básicas. A nadie se le debe quitar una libertad básica, ¿no? Todos tienen derecho a expresarse, a opinar, todos tienen derecho a realizar su vida como les plazca, a tener sus creencias culturales, religiosas, lo que sea. Eso es lo primero. Y segundo principio, y ese primer principio porque es una consecuencia de la justicia, y segundo principio, ¿sí? Es porque las desigualdades que ya existen hay que resolverlas. ¿Y cómo las resolvemos? Primero, hay que dar mayor beneficio a los miembros menos aventajados en una sociedad. Hay que apoyarlos, pues, para igualar la plataforma y que de ahí recién unos puedan hacer lo que más les guste. Entonces no se trata de dar a todos por igual, sino de dar a aquellos que han partido con una gran desventaja.
¿qué culpa tienen esas personas de nacer en una situación de desigualdad? Y de la misma manera, ¿qué mérito tiene la persona que ha nacido con dinero? Ninguno. Él no ha hecho nada, simplemente vino por casualidades, ¿no es cierto? Diríamos, escatológicas, ha nacido en una familia adinerada. El mérito quizás de sus padres, pero cuando fallezcan sus padres, ellos se siguen beneficiando de algo que no les corresponde, digamos, de manera natural. Entonces, desde la perspectiva de Rawls, hay que ayudar más a los desaventajados de esta sociedad. Y, por tanto, ¿esto a qué nos lleva? A la segunda parte de este mismo principio. La igualdad de las oportunidades no solamente se ve con esto, de apoyar a los más desaventajados, sino también cuando ponemos los cargos y los puestos públicos al acceso de todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Tiene que evaluarse el talento y no tiene que evaluarse de dónde vienes, si tienes dinero, no. Entonces, estas ideas de Rawls garantizan una sociedad justa desde su punto de vista. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, con estas explicaciones. Ahí tienen las claves para la separata. Les recomiendo la lectura, es una lectura de Maquiavelo deliciosa. Bien, así que les pido que rápidamente respondan a la encuesta. Perdonen por haberme tomado algunos minutos de su almuerzo, pero me parece bacán que hayan tanto contenido y tantas ideas por explorar en el mundo de política. La próxima semana seguiremos hablando de filosofía política, pero ya hablaremos de corrientes. Bueno, más allá de que les haya gustado o no les haya gustado la clase, ¿no? Creo que no se puede negar lo interesante que termina siendo este tema, ¿no? Bien, espero, chicos, que, bueno, es la esperanza siempre de que les haya gustado la clase. Cuídense, por favor, cuiden a sus familias y dense cuenta, pues, de que muchas de las cosas que pasan también por responsabilidad nuestra, ¿no? Aunque sea mínima nuestra responsabilidad, hay algo de ello. Nos vamos a quedar, chicos. Un abrazo por ustedes. Nos vemos la próxima semana y, pues,